RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:06, 1:06 en las Islas Canarias, segunda hora de misterio aquí en Radio Nacional, segunda hora del Espacio en Blanco, este mundo en el que nos gusta contaros algunas extrañas historias como hoy estamos haciendo en este planeta funerario con nuestro primer invitado. Juanca Romero en Tenerife, en Canarias, en Tenerife, que aún tiene más cosas que contarnos, tras esa introducción vamos con ellas. Nos quedan todavía más asuntos tenebrosos en este planeta funerario. La información nos llega de Secretos Ocultos 777. En el siglo XIX, al desenterrar varios ataúdes, se encontraron con marcas de uñas en el interior, señal de que algunas personas fueron enterradas vivas. Esto causó tanto pánico que idearon un sistema para que las personas enterradas pudieran dar señales de vida desde el interior. Les amarraban un extremo de cuerda a la mano y otro a una campana. Si estaban vivos, la harían sonar al moverse. Ser enterrado vivo. Una posibilidad que ha ocurrido en muchas ocasiones. Más de las que se podría creer. Hablemos de ella y de los que siempre viven. Rituales de vampiros en el mundo. ¿Sigues por ahí, Juanca? Por aquí estamos, viviendo esta noche. Escuchaba la introducción y, Miguel, yo creo que el mayor de los miedos es ese, ¿no? Wow, tremendo. El de ser enterrado vivo. Tremendo. Había una noticia que decía que contrajeron cuerpos de Vietnam, de la guerra de Vietnam. Un 3% de los ataúdes que traían por dentro tenían señales de que habían enterrado vivo a ese soldadito. Tremendo, ¿eh? Y eso ocurría hace 2 días. Sí, ¿no? Y claro, evidentemente ese miedo está presente todavía hoy en día, ¿no? De hecho, muchas personas que escogen la cremación, uno de los motivos que argumentan es ese, ¿eh? Y es curioso que todavía exista esa duda, ¿no? De que podamos ser enterrados vivos, ¿no? Bueno, a ver, en fin, esa posibilidad siempre podrá existir, pero digamos que comparada con otra época, prácticamente podemos descartarla, ¿no? Pero claro, ¿por qué nos entierran vivos, no? Se puede deber a un error médico, que ya, insisto, hoy en día es muy poco frecuente, pero también puede ser por otros motivos, ¿no? Por castigo o por sacrificio. Esto lo vamos a encontrar. Claro, aquí hay una intencionalidad, ¿no? Una ejecución en realidad, ¿no? Un acto delictivo, ¿no? Crímenes, abusos, asesinatos, torturas, en fin, este tipo de cosas las vemos en algunos países donde como castigo a ese enemigo, a ese contrario, se le mete bajo la tierra para el resto de vida, poca vida que le quede hasta fallecer en esa situación, ¿no? Tremendo. Hemos visto noticias en algunas partes de América que se daban casos de esas personas que de repente estaban ya al funeral y el tipo se levantaba y sorprendía a todos. Por si acaso vamos a tener cerca, di lo que quieras, que voy a preparar una cosita por si acaso. Sí, no, simplemente decir que eso de velar a un vivo ocurrió en mi familia. Yo no pude vivirlo, esto ocurrió antes de nacer yo, pero me lo contaban, ¿no? Y mi padre lo ha contado muchas veces, ¿no? Como velando a su propio hermano, su madre, allí presente, el cuerpo del difunto, entrecomillado, presente, y en medio del velorio, del velatorio, aquel hombre que se incorpora en un ángulo de 90 grados preguntándose, ¿pero qué está pasando aquí, no? Wow. Por si acaso vamos a tener esto a mano. Por si acaso la campanilla. Para terminar... Ahí hay un vivo, Miguel, ahí hay un vivo. Sí, estamos vivos afortunadamente. Y que gracias cada día de que estemos vivos. No solamente nosotros, toda la gente que nos escucha en 100 y pico países, a través de Radio Nacional. Vamos con lo último.
Y vamos a hablar de cementerios, no. Vamos a hablar de rituales de los vampiros. Sí. Es otra manera de ver la muerte y tremendamente curiosa, ¿no? Claro, porque ¿cómo vamos a certificar la muerte del que no muere, ¿no? Y ahí, pues, muchas creencias a lo largo del tiempo, sobre todo en el folclore europeo, ¿no? Que hablan de, bueno, pues, prevenir, de algún modo, que un difunto se levante de la tumba y se convierta en un no muerto, en un strigoi, ¿no? ¿Qué se hacía para evitar esto, para que esto no ocurriese? Pues auténticas aberraciones muchas veces, ¿no? A veces se decapitaba, enterrando la cabeza por separado del cuerpo, o como ya sabemos que es un clásico, clavar estacas o clavos en el pecho, o enterrar el cuerpo boca abajo para que si se despertaba y al cavar para escapar, cavase hacia abajo y se fuese enterrando cada vez más, ¿no? Bueno, habían formas de restricciones, ¿no? Se usaban cadenas, candados, grandes piedras en la boca o sobre el propio cuerpo. Se han encontrado la práctica de colocar una hoz, incluso, ¿no? Sobre el cuello para si se intentaba levantar, pues aquella hoz acabase por degollarlo, ¿no? En fin, la sospecha de que alguien muerto pueda regresar como un no vivo, ¿vale? Pues esa sospecha en Europa, Centro Europa, estuvo muy arraigada, ¿no? Ya hoy en día, pues yo creo que pocas personas puedan pensar que un vampiro puede surgir de una tumba, ¿no? Saludos desde Oslo y nos comentan, lo de enterrar a gente vivo sigue ocurriendo todavía. Quizás de esa manera que tú has dicho, como castigo, como venganza. Sí, ¿no? Bajo, o sea, a mucha profundidad y dejar caer encima hormigón, en fin, este tipo de prácticas que muchas veces se vinculan a la delincuencia, evidentemente es una práctica delincuente, y como castigo entre bandas, entre clanes, entre cárteles, bueno, pues esto lamentablemente sigue ocurriendo. Casi para irnos ya, cementerios del mundo, ¿qué te ha llamado la atención? Es que este es un capítulo aparte, ¿no? Yo decía, caray, pues no sé si hacer otro libro solo de cementerios. Al final opté por meterlo en este planeta funerario. Casi la mitad del libro va por cementerios, ¿no? Y si tengo que elegir alguno, fíjate que no elegiría los más llamativos como el de Edimburgo, ¿no? El Grey Friars. Elegiría alguno más llamativo y pequeño, ¿no? Como por ejemplo en Rumanía, el cementerio de Sapanța, que también se conoce como el cementerio alegre. Este es curioso porque en este lugar un artista local, Stan Joan Patras, en el año 1935, se le ocurrió poner unos epitafios en esas lápidas coloridas con mucho azul, muchas flores dibujadas, poner epitafios que hablasen de la vida del difunto, ¿no? Y Miguel, así de esta forma nos vamos a encontrar, por ejemplo, uno que dice: aquí descanso, Estefan es mi nombre, tanto como viví me gusta beber. Cuando mi esposa me dejó, bebía porque estaba triste, después bebía mucho más para sentirme feliz, así que no fue tan malo que mi esposa me dejara, porque salía a beber con todos mis amigos. Bebí muchísimo y ahora todavía estoy sediento. Tú que vienes de visita, a mi lugar de descanso, de vino, deja una botellita, ¿no? Pues este tipo de epitafios tan llamativos, al final le dejan botellitas de vino a este señor porque allí lo pone, ¿no? Y vamos a encontrar muchos que hablan de la vida, a veces vida compleja, vida animosa, del difunto o la difunta que yace en el cementerio de Sapanța. ¿Y cuántas obras de arte hay en los cementerios? Ya se te han adelantado Marta San Mamet, una compañera nuestra, hace poco tiempo estuvo en Zaragoza, la semana pasada creo. Estuvimos en Zaragoza, ya se me ha olvidado. Sí, la semana pasada ha escrito algunos libros sobre los cementerios con toda esa gran cantidad de cosas que hay. Déjame que ponga una musiquita y casi te voy despidiendo, ¿vale? Perfecto. Yace o no, creo que se titula uno de sus libros. ¿Qué has aprendido de todo esto de la muerte? Me decías al principio que la veías de otra manera, no tener miedo a la muerte, con todo este viaje que hemos hecho, con algunas cosas tan tremendas como esa gente que se come a los muertos, etcétera, etcétera, y que somos algo más que este cuerpo.
sin lugar a dudas somos algo más que ese cuerpo, ¿no? Esa energía que se transforma, que sigue vibrando, ¿no? Fíjate que lo que yo me llevo a la hora de acabar este libro, ¿no? Y cada vez que tengo que hablar o dar una conferencia sobre esta temática, es que a pesar de que hemos vestido a la muerte con mucha oscuridad, no deja de estar presente, este recorrido a través de la cultura funeraria por el mundo, lo que nos trae es mucha luz, ¿no? Es un camino lleno de luz, de descubrimientos, es un camino que te guía, ¿no? Y que te enseña a enfrentarte en el día a día a ese proceso inevitable, porque no creo que haya alguien que piense lo contrario, ¿no? La muerte llegará y simplemente hay que aprender a llevarla encima, que ya la aportamos hasta el día que nos toque pues ese óbito, ¿no? O vivir plenamente para que cuando llegue estemos plenos también. Muchas gracias. ¿Forma de contacto contigo? Nada, muy fácil, a través de la web juancarromero.com. Ahí me pueden encontrar, y si pues quieren acceder a ese viaje por el planeta funerario, es tan sencillo como encontrar el libro en la plataforma Amazon. Ahí van a poder adquirirlo en formato papel o en ebook para los que les gustan leer en una pantalla. No hay que tener miedo a la muerte y agradecer cada día que estamos vivos. Gracias por el viaje. Espero verte pronto. Seguro que sí, Miguel. Un fuerte abrazo para ti y para todo el equipo. Aquí ya sabes que en Canarias se te quiere y se te aprecia. Nos veremos prontito. 2:17, 1:17 en las Islas Canarias. Seguimos. Si puedes imaginarlo, ¿por qué no vivirlo? Si les ha pasado a otros, ¿por qué no a ti? Espacio en Blanco, el lugar donde encuentras lo improbable. Hola Miguel y equipo, soy Jorge Pérez de Caracas, Venezuela. Les mando un saludo a ti, a tus colaboradores y a todos los oyentes de Espacio en Blanco. Chao. Gracias a todos los que nos mandáis saludos desde diferentes partes del mundo. Podéis hacerlo muy fácilmente, 633 50 50 11, nuestro número de WhatsApp, 633 50 50 11, nos lo mandáis y saldréis aquí en la radio con nuestra gratitud. Y ahora nos vamos al cine con nuestro compañero. Esta sintonía nos adelanta que nos vamos al cine, a ver cine de una manera muy diferente y aprovechar, como hace nuestro invitado, relacionar cosas del cine con otros temas que tienen que ver con nuestro mundo. Francisco Javier Millán Almenar, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Miguel. Qué ganas tenía de volver a reencontrarme contigo aquí en estos micrófonos. Y yo de que vinieras. ¿Crítico de cine desde cuándo? Bueno, desde hace bastante. Bueno, no solamente eso, sino también productor, audiovisual, profesor, periodista. Bueno, hago un poco de todo, vinculado siempre con la divulgación cinematográfica. Y es el que, junto a él, ha inventado esto que llamamos pantallas misteriosas, que se dedica a darnos un montón de claves de cosas que están muy de actualidad. Por ejemplo, hoy creo que vamos a abrir pantallas misteriosas al hilo de algo que está por ahí funcionando, llegando a nuestro mundo. Sí, efectivamente. Además, un tema que ha dado muchísimo que hablar a lo largo del verano. Se ha convertido en una auténtica serpiente de verano. ¿Te acuerdas del término, verdad? Sí. Que es ese término periodístico que se utiliza cuando en la prensa, tanto en radio, televisión como en los periódicos, pues como no hay contenidos habituales tipo política u otros sucesos, pues durante el verano suelen aflorar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que el tema 3i Atlas continúa coleando incluso hasta en otoño. Quiere decir que todavía a día de hoy todos los días surge algún titular. Todos los días me levanto y hay un titular nuevo. Así que este tema había que tratarlo más tarde, más temprano en tu programa, y además vinculado de una manera muy curiosa con una serie, con una saga que también generó una serie de películas. Pero si quieres te cuento un poco la introducción de qué va todo esto del 3i Atlas y luego ya nos introduciremos en el tema del cine. Cine y actualidad.
Puedes ya introducir, si quieres, el 3i Atlas, que a mí me tiene apasionado. Pues mira, este objeto interestelar fue detectado por primera vez el 1 de julio de 2025 por el sistema de última alerta de impacto terrestre de asteroides, más conocido como ATLAS. Fue detectado en Río Hurtado, en Chile, y a partir de este primer informe, que surge a principios de verano, astrónomos de todo el mundo han ido colaborando y recopilando datos en otros telescopios de ATLAS y también en el Zwicky Transit Facility, que es ese proyecto astronómico estadounidense, una instalación de observación que utiliza una cámara de gran campo de visión en el telescopio Samuel Otzin del Observatorio Palomar de California para escanear el cielo nocturno y estudiar objetos astrofísicos que cambian con el tiempo, ¿no? Es decir, es el lugar desde donde observan supernovas, asteroides y otros objetos variables para entender mejor la física del universo en el que vivimos. Y es curioso porque es el tercer objeto que se descubre, ¿no? Se capta. Exacto, eso es lo que te iba a decir. Es el tercer objeto, después del Oumuamua, que dio tanto que hablar en 2017, y luego también el famoso cometa Borisov de 2019. Pero 3i Atlas se ha convertido en el más enigmático de todos, porque su trayectoria hiperbólica confirmaba su origen extrasolar. De hecho, proviene del centro de la Vía Láctea, más o menos aproximadamente, y claro, las propiedades que tiene a los científicos los ha desconcertado. Los primeros análisis ya más oficiales de la NASA y la Agencia Espacial Europea ya lo han catalogado como un cometa clásico formado por agua congelada y dióxido de carbono. Sin embargo, algo no encaja del todo. Sus patrones de emisión, su comportamiento orbital, incluso su composición, presentan una serie de anomalías que los astrónomos no han podido explicar completamente y vamos, que los han pillado de momento. Ya veremos a ver cuando ya se acerque más a la Tierra, a ver cómo se comporta, ¿no? Vamos a escuchar, si te parece, un audio que he rescatado del canal Milenio Digital, que nos explica un poquito más por qué intriga tanto a los astrónomos. Aunque la NASA lo clasificó como un cometa, el físico Avi Loeb ha puesto sobre la mesa algo inesperado. Según él, una de las imágenes muestra un brillo en la parte frontal del objeto, no detrás de él como ocurre normalmente con la liberación de gases. Para Loeb, este detalle es sorprendente y podría significar que 3i Atlas está generando su propia luz, quizás mediante energía nuclear. Incluso sugirió, aunque con cautela, que podría tratarse de una nave impulsada por energía nuclear que arrastra polvo acumulado durante su viaje interestelar. El científico descartó otras fuentes naturales de energía. Un agujero negro primordial produciría una luminosidad insignificante. Un fragmento radioactivo de supernova sería extremadamente raro, y la fricción con el polvo interestelar no encaja con las observaciones. Para él, la explicación más sencilla sería una fuente compacta y central de gran energía, como la nuclear. Loeb también cuestionó la trayectoria del objeto. Señaló que, estadísticamente, es muy poco probable que un cuerpo interestelar se alinee también con las órbitas planetarias, y aún menos probable resulta que pase cerca de Marte, Venus y Júpiter, con una probabilidad estimada de 1 entre 20.000. De acuerdo con la NASA, 3i Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol el 30 de octubre de 2025, a unos 130 millones de millas de distancia. Queda poco tiempo para que se acerque, y qué valiente es ese astrofísico de Harvard, Avi Loeb, ¿eh? Sí, ha puesto patas arriba, ¿no? a todos los científicos, incluso gente que está muy cercana a él, ¿no? En un paper que ha sacudido los cimientos de la astronomía moderna, Loeb planteaba una hipótesis arriesgada. ¿Y si 3i Atlas no fuera un objeto natural, si fuera un artefacto tecnológico, es decir, una sonda extraterrestre? ¿Qué ha pasado? Pues que los colegas de Loeb lo han calificado ya de especulación irresponsable, de pseudociencia, y el doctor Loeb hizo una declaración muy llamativa al medio del verano. A mí esta me chocó muchísimo y dijo que... Espera, atentos a lo que decía el doctor, atentos. Sí, lo digo tal cual. Dijo que si teníamos que irnos de vacaciones, que lo hiciéramos ya. Esto lo hizo en medio del verano, ¿vale? Esta declaración. Y ya que a partir de noviembre cualquier cosa puede llegar a ocurrir, ¿vale? Es decir, que si realmente se descubre que esta sonda es una sonda tecnológica, pues posiblemente nuestras vidas podrían cambiar por completo. Cuando la sonda pase detrás del Sol, habrá unos días que no la vamos a poder ver. Pero después de que pase detrás de nuestro astro principal, ¿qué pasará? Que si gira hacia nosotros, si vira su movimiento, el movimiento que han descrito los astrónomos, pues en ese momento si gira y pone la visión en el planeta Tierra, pues es que probablemente alguien esté observando al otro lado.
aviso de lo que dicen algunos científicos. ¿Nos vamos al cine? Sí, nos vamos al cine. Esta sección habla de películas y claro, la gente se estará extrañando. ¿Cómo es que Javier Millán aquí no está comentando nada sobre ninguna película? Pues sí, vamos a hablar de la saga Star Trek. Hará las delicias este momento de los trekkies, entre los cuales yo también me incluyo. ¿Y yo? Los fans de Star Trek. Tú también, ¿no? Sí. Tú también eres trekkie, así que larga vida y prosperidad a todos los trekkies de Espacio en Blanco. Y vamos a escuchar la banda sonora que compuso Jerry Goldsmith para esta saga, en concreto para la nueva generación. Bueno, para toda la gente que le gusta la serie y para los que no le gusta también, atentos porque hay mucha tela que cortar en el asunto. Sigue habiendo controversia, ¿no? Sí, sigue habiendo controversia, pero te voy a contar cómo Star Trek se adelantó casi 40 años a estos acontecimientos. Tenemos que viajar a 1986, año en el que se estrena Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, película dirigida por Leonard Nimoy, el célebre señor Spock, ¿vale? Para que me entiendas. La trama te la cuento brevemente. En pleno siglo XXIII, una poderosa sonda espacial se acerca a la Tierra emitiendo señales que causan estragos climáticos y energéticos que ponen en peligro toda la vida del planeta. La sonda, Miguel, se parece al 3I Atlas. Es que se parece. O sea, hasta en una especie de protuberancia en forma de coma que está rodeada de una fuerza, de un campo de fuerza electromagnético, es que se le parece. Y además, Spock y la tripulación descubren que las señales que emite no van dirigidas a los seres humanos, sino a las ballenas jorobadas, que por aquel entonces, en el siglo XXIII, ya están extinguidas y por lo tanto ellos se ven obligados a tener que viajar a el presente de ese año, del 1986, para recuperar una pareja de ballenas y traerlas al siglo XXIII. Más allá del componente ecológico de esta cinta, la cuarta entrega de Star Trek plantea la idea de que una sonda espacial de origen desconocido regrese a la Tierra siglos más tarde de su primera visita. Es decir, ya no es una sonda que viene por primera vez, sino que ya estuvo aquí. Es decir, una civilización alienígena ya envió esa sonda cuando en nuestro planeta no existían los humanos. O lo que es lo mismo, el fenómeno extraterrestre siempre ha estado presente y nos han visitado incluso en la prehistoria. No pocos ufólogos, ¿verdad, Miguel?, defienden esta hipótesis. Y el diseño del artefacto, como te digo, en forma de puro, como muchos de los avistamientos ovni que habitualmente reportan muchos testigos, y esa especie de coma rodeada por energía, que es justo lo que describen los astrónomos acerca del 3I Atlas. ¿Cómo te quedas? Pues alucinado. Creo que nos vas a poner más música de Star Trek. Sí, hombre, claro, tenemos que volver a escuchar a Jerry Goldsmith con el tema The Cloud de la primera película de Star Trek del 79. Increíble cómo la nave nos hacía soñar. Enterprise, ¿verdad? Se llamaba. Enterprise, efectivamente, la USS Enterprise. ¿Cuánto hemos soñado, ¿no? Con esa nave y sus tripulantes. Yo soy muy de la tripulación clásica, de Kirk, Spock, McCoy. Hay gente que le gusta más Picard, Riker, pero yo me quedo siempre con Kirk y Spock, ¿no? Con la tripulación de siempre, ¿no? Y fíjate, vamos a adentrarnos con esta música de Jerry Goldsmith en aspectos más misteriosos, porque claro, una de las cosas que más intriga a los astrónomos es por qué este objeto sigue esta ruta, una ruta que parece que está predefinida para recorrer, fíjate, los planetas más con más posibilidades de vida del sistema solar, ¿vale? Los planetas que están un poco en el área de habitabilidad del sistema solar, para que me entiendas. Y luego también un segundo dato, las características espectrales están también volviendo loco a los científicos. Cuando estaba preparando el programa, había saltado un titular que decía que el objeto había multiplicado por 40 su brillo y que mostraba una atmósfera verde que nunca se había visto en objetos similares. Muy parecido a lo que se muestra también en la película de Star Trek. Y luego ya lo definitivo es que encuentran los científicos emisiones electromagnéticas inusuales que provienen del objeto y que
reportan con una serie de patrones que siguen un orden estructurado. Es decir, aquello parece no ser natural, sino que hay un patrón tecnológico que hace que se emita de esa manera, ¿no? Y atención a este dato que es el que más escalofrío me ha dado. De hecho, se ha reportado en varias páginas web, sobre todo norteamericanas. Algunos aficionados, Miguel, están monitoreando en la banda de 1420 MHz el paso del objeto, ¿vale? Para captar el sonido que emite el objeto. Y se está especulando sobre una posible conexión con la famosa señal WOW. ¿Te acuerdas de la señal WOW? Sí. De 1977, pues atención, la región del espacio de donde proviene 3I Atlas es también la misma de donde se captó la misteriosa señal WOW. ¿Cómo te quedas? Sin palabras, y por eso dejo que suene la música. Wow. Mejor. ¿Qué similitudes y los avisos que nos están dando, que estás dando tú en este momento? Si es una sonda, ¿qué podría pasar? Sí, es una sonda de reconocimiento, podría ser, cuya misión es puramente observacional. Esto ya estoy un poco fabulando, ¿vale? Porque no está evidentemente demostrado. Vendrían a estudiar nuestras capacidades tecnológicas, nuestras defensas, nuestra organización social, y esa información podría ser transmitida a otros. Claro, el programa SETI, el programa que monitorea el 3I Atlas, también está buscando estas emisiones en banda estrecha, porque están buscando ese potencial indicador de señales tecnológicas artificiales, es decir, algo que no sea natural. ¿Quieres escuchar el sonido de la sonda de la película de Star Trek que hemos mencionado? Claro, Te aseguro que resultará escalofriante. Qué curioso que a veces la ciencia ficción nos avance cosas que a lo mejor ocurren. ¿Cómo sonaba esa sonda? ¿Cómo sonaba? Wow. Madre mía. Y Miguel, el que se ha adelantado muchísimo, pero muchísimo, es el escritor chino de ciencia ficción Liu Cixin, a través de su trilogía del problema de los tres cuerpos. Quizá los oyentes conozcan la trilogía no desde su perspectiva literaria, sino también a través de la serie de televisión de Netflix, que se estrenó hace un año. Que, por cierto, su segunda parte, El Bosque Oscuro, se estrenará a lo largo del 2026. Y vamos a hablar precisamente de esto, del Bosque Oscuro. Liu Cixin indica que el universo es como un bosque oscuro, lleno de cazadores armados acechando entre los árboles como fantasmas. ¿Qué propone el escritor? Que nuestro vecindario cósmico es peligroso, está lleno de civilizaciones inteligentes que son hostiles y silenciosas. Y son silenciosas porque quieren evitar ser detectadas por depredadores potenciales. Avi Loeb no creó esta hipótesis, aunque muchos autores están diciendo, sí, Avi Loeb inventó lo del bosque oscuro. No, quien lo inventó fue Liu Cixin, hay que ponerlo en valor. Y todo esto está vinculado con la famosa paradoja de Fermi, ¿te acuerdas? Sí. El físico Enrique Fermi, que estableció que, claro, igual que lo que decía Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan decía, si el espacio está vacío, ¿cuánto espacio desaprovechado? Entonces, según esta tesis, el espacio tendría que estar lleno de civilizaciones. Y claro, la paradoja de Fermi dice, ¿cómo es posible que si todo esto está tan lleno de gente, como pasaba en Star Trek, que había tantas civilizaciones, cómo es posible que no tengamos una prueba definitiva sobre la existencia de ninguna, salvo matices, ¿no? Como lo de la señal WOW, pero que no está desde luego demostrada, ¿no? Entonces, fíjate qué concepto, ¿no? Lo del bosque oscuro, que también se emparenta con aquello que decía Stephen Hawking, que decía, lo dijo antes de morir, es mejor que no mandemos más señales fuera de la Tierra por lo que pueda venir. Curioso. Creo que tienes un audio preparado que habla de la paradoja de Fermi. Exacto, para escuchar un poco más y que lo expliquen mejor a través del canal Neurona Rebelde. En el verano de 1950, Fermi estaba pasando un día junto a otros tres colegas, Edward Teller, Herbert York y Emil Konopinski, y salió a colación la posible existencia de civilizaciones extraterrestres presentes en nuestra galaxia. Como no podía ser de otra manera, Fermi se mostró entusiasmado con la cuestión y, de hecho,
se planteó la posibilidad de que nos hubieran visitado tales civilizaciones, y el planteamiento fue tal que así, tenemos unas 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. Muchas de ellas serán similares a nuestro Sol y muchas de estas serán mucho más viejas que nuestra estrella. Seguro que algunas de esas estrellas tienen planetas que pueden soportar vida. En muchos de esos planetas con vida se darán las circunstancias y características de estabilidad que hayan permitido el desarrollo de vida inteligente. Algunas de esas civilizaciones habrán sobrevivido en el tiempo y habrán avanzado tecnológicamente tanto como para afrontar viajes espaciales. Aunque no se puedan mover a la velocidad de la luz ni superior, han tenido el tiempo suficiente de llegar a la Tierra. Si todos estos puntos son correctos, deberíamos de haber tenido constancia inequívoca de la visita de extraterrestres. Como no es el caso, Fermi se preguntó, ¿dónde está todo el mundo? Hoy día, se habla de problema o paradoja de Fermi en un sentido más amplio. La cuestión no es ya si nos han visitado o no, es simplemente si podremos tener contacto con alguna civilización extraterrestre en caso de existir. Este problema de Fermi ha suscitado 1000 y unas posibles resoluciones. Sin embargo, aún nos queda mucho por conocer del universo, de la física, de la química y de la biología para poder dar una respuesta definitiva. Quizás nos han visitado, pero no quieren dejarse ver. Puede ser. Señales que se reciben o que se buscan, radio, televisión, pero también la bomba atómica. La bomba atómica, que además Enrico Fermi también estuvo muy vinculado, sobre todo en esos primeros estadios, ¿no?, de la creación de la bomba atómica. Por cierto, acabamos de celebrar hace casi nada el 80 aniversario del lanzamiento de las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto respectivamente de 1945, y que dieron por concluida la Segunda Guerra Mundial. La explosión de las bombas atómicas, Miguel, en Japón, podrían, desde la perspectiva de la hipótesis del bosque oscuro, haber representado un evento visible para civilizaciones extraterrestres, capaces de monitorear señales energéticas provenientes de la Tierra. Hay que tener en cuenta que las explosiones nucleares generan emisiones de radiación, rayos gamma y rayos X, y que son inusuales, es decir, que de repente aparecen, ¿no?, en ese bosque oscuro. Entonces, imagínate una civilización avanzada que estuviera monitoreando la Tierra con instrumentos sensibles. Teóricamente podría detectar estos eventos. Podrían decir, ya sabes que todos los objetos celestes emiten sonido, pero claro, si un objeto de repente produce una bomba atómica como la que ocurrió hace 80 años, pues esto llamaría la atención. Y no pocos, Miguel, no pocos están diciendo que, ¿y por qué no? Una hipótesis muy loca, es la que te voy a lanzar, pero que la han lanzado ya algunos. ¿Por qué no? Quizás lo que haya ocurrido hace 80 años sea un poco lo que vamos a vivir ahora, la secuela de aquello. Es decir, hace 80 años llamamos la atención en ese bosque oscuro. Entonces, si una civilización tecnológica dice, ostras, hay alguien allí, vamos a ver quiénes son, vamos a ver si tienen la capacidad de destruir a otras civilizaciones o también la capacidad de autodestruirse. Mostrar la capacidad nuclear podría hacer que una civilización alienígena considerase a la humanidad como una posible amenaza futura en ese bosque oscuro donde habitan esos fantasmas, ¿no?, que decía el escritor chino Li Cixin. Con esta música vamos aparcando el Enterprise casi, volvemos a la Tierra. ¡Wow! Qué increíble, como te decía, que la ciencia ficción de vez en cuando nos dé tantos datos de cosas que pueden estar ocurriendo, y ojalá no tengan mucha razón y esos extraterrestres no nos vean como una, yo estoy convencido que están por ahí, no nos vean como una amenaza, pero a pesar de a tenor de lo que estamos haciendo, wow, cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Miguel, si quieres ya nos reencontraremos dentro de unas semanas y veremos a ver si esta sonda gira hacia nosotros. Quizás cambie la historia de esta temporada por completo. Vete a saber lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Ojalá sea bueno. Ahí queda un nuevo capítulo de Pantallas Misteriosas con nuestro compañero Francisco Javier Millán Almenar, que se inventó esta sección que están copiando en muchos sitios. Forma de, ojalá no tengas razón para nada, que nos quedemos solamente con las películas de Star Trek, que sean ciencia ficción, mejor dicho, ficción solamente, y que sigamos disfrutando con ellas. Forma de contacto contigo.
Bueno, como siempre, a través de mis redes sociales, Francisco Javier Millán, me vais a encontrar seguramente de manera fácil, y además contesto a todos los correos y a todos los mensajes que me llegan cada vez que salgo por aquí, por estos micrófonos. Yo ahora me voy a sentar como el Capitán Kirk en el sillón del sillón de mando del Enterprise y le digo al señor Spock, venga, vamos a salir ya a ver qué nos encontramos en la estrella más allá del universo que tenemos en nuestro horizonte. Que sea una buena travesía y que la compartas pronto con nosotros. Fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, nos vemos. Hasta pronto. Radio Nacional de España, la radio por delante. Este fin de semana visitamos Linares, que celebra sus 150 años como ciudad. No es un día cualquiera. Vamos a emitir desde el Conservatorio Andrés Segovia, que está en la calle Huerta de las Heras 16 de esta localidad jienense. No es un día cualquiera. Pepa Fernández. Como siempre, será un regalo tenerles con nosotros. A las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Radio Nacional de España. ¿Qué hay al otro lado? ¿Te atreves a imaginarlo? Solo quien sale a buscar, encuentra. Espacio en blanco. Siempre tu lado del misterio. Y 43, 1:43 en las Islas Canarias, seguimos en directo. Regresamos a la Tierra después de ese viaje que hemos hecho por el espacio y os invitamos a conocer a unos seres muy inteligentes. Llega el momento de conectar con nuestro compañero, ese que nos habla de naturaleza, de naturalismo, de extraños animales, misterios en la naturaleza, Luis Miguel Domínguez. Muy buenas, Luis Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien, muy bien. Como siempre, leyendo mucho, escuchando mucho y reflexionando sobre el mundo en el que vivimos. Vale, no escuchas el Espacio en Blanco, claro. Hombre, claro, cómo no. Este es nuestro invitado. Hoy vamos a ir a hablar de pajaritos, algunas aves de mal agüero, ya veréis qué interesante. Hoy me planteabas que hablásemos de cuervos. ¿Por qué de cuervos? Pues mira, el cuervo es un animal que tiene muy mala fama, pero en cambio es una auténtica joya zoológica y nos quedan muy pocos. O sea, realmente su población va poco a poco mermando y a mí me apetece mucho que le echemos una mano, ¿no? Yo creo que... ¿Está disminuyendo y por qué, Luismi? ¿Les matan los cazadores o...? Pues mira, sí hay un batiburrillo mental bastante curioso, ¿no? Por una parte, a todo se le llama cuervo, o sea, cualquier córvido, sea una grajilla, sea una graja o sea una corneja, se le llama cuervo. Y esto quiere decir que entonces los matan con total tranquilidad. Pero cuervo de verdad solo hay uno, que es el Corvus corax, y que es un bicho espectacular, un animal grandísimo, del tamaño de un águila mediana, con un pico especialmente interesante y que desde luego no hay tantos, ni mucho menos, ¿no? No hace mucho tuvimos un invitado que nos hablaba también de los cuervos y él decía que era uno de los animales más inteligentes que había en el mundo de las aves, que podían incluso hablar. Sí, claro. Hablan, imitan la voz humana perfectamente, pero también lo que hacen es imitar a otros pájaros, a otras aves, para engañarlas y poderlas depredar.
O sea, es un animal muy interesante el cuervo. ¿Qué me dices? ¿Que hace la voz de otros animales para poder depredarlos? Sí, y no es el único. Fíjate, los alcaudones, por ejemplo, también puedes estarte creyendo oír a un carbonero y es un alcaudón o uno de estos córvidos que lo está imitando a la perfección. Y así el otro se acerca y el cuervo le da leña. Claro. Digo que no son citácidas, o sea, no son loros, pero yo diría y me atrevo a decir que el sistema de imitación de voces es todavía mejor y más completo, con más matices que los loros, por ejemplo. Y también tienen la costumbre de robar o de coger cosas que brillen de la naturaleza, como hacen también las urracas. Sí, por supuesto. Sí, esto es común a todos los córvidos y sobre todo tiene que ver con su capacidad de asombro. O sea, son aves que se asombran ante el brillo y que capturan en ocasiones metales que uno no vería en mitad del campo, pero ellos los encuentran y se los llevan inmediatamente a su espacio íntimo. ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso de aves de mal agüero? Antes de nada, ¿el cuervo es el que tiene esos colores tan bonitos en la parte de la nuca? Unos reflejos. No, mira, en la parte de la nuca, la grajilla es la que tiene ahí una especie de nevada metálica en la nuca, ¿no? El cuervo es realmente muy homogéneo en su plumaje y es muy interesante porque lo que nosotros llamamos negro realmente no lo es. Y lo miras con tranquilidad y con detenimiento, te das cuenta que son irisaciones que reflejan el sol de manera muy bonita. O sea, el negro del cuervo es casi un arcoíris precioso, que además tiene un significado. Fíjate, estas aves necesitan para comer que intervengan otras aves más poderosas para abrir los cadáveres sobre los que ellos van a comer. Son fundamentalmente carroñeros. Entonces, ¿qué necesitan? Pues necesitan llamar la atención a través de los reflejos del sol de buitre leonado, buitre negro o alimoche. Para ellos, entonces, intervenir. Y para eso tienen ese plumaje tan espectacularmente maravilloso. A mí me parece una preciosidad. Y esto es lo que les une a las leyendas de aves de mal agüero y demás. ¿Por qué? Porque están cerca de la muerte, están en las cercanías de la muerte. Bueno, y por eso, de manera tradicional, se las ha asociado siempre con el mal fario. El hecho de que apareciera un cuervo en un momento determinado hacía que el agricultor de turno pensara en la muerte. Y entonces inmediatamente ahí se producía un desajuste que siempre pagaba el cuervo. Siempre el ave pagaba el pato de la muerte en este caso. Pero el hecho del augurio, que es palabra muy bonita latina, agüero, augurio, auguri, bueno, realmente el hecho de que se dijera que estas eran aves de mal agüero era sobre todo porque se las vinculaba a la muerte. ¿Cuál es la especie más rara de cuervo que tenemos en España y en qué zona habita? Pues mira, en España, digamos que el cuervo más interesante que yo considero debemos cuidar y proteger sin duda es el cuervo canario. El cuervo canario es muy bonito, es una subespecie del Corvus corax
que vive solamente en cada una de las Islas Canarias. Ahora mismo ya no en todas, sobre todo lo encontramos en Fuerteventura y también lo podemos encontrar en Lanzarote, pero ha desaparecido del resto de las islas. El cuervo canario es una maravilla. Luego, a nivel mundial, es muy bonito esto que te voy a contar, Miguel, pero hay un cuervo que se llama cuervo pío. El cuervo pío es un cuervo africano que prácticamente tiene blanco en el cuerpo, donde los cuervos habitualmente tienen negro. Bueno, el cuervo pío es muy bonito porque lleva el pecho y el dorso de color blanco, la parte inferior de las alas igualmente, y este animal vive sobre todo en Senegal, vive en Angola, pero hace muy poco lo hemos podido ver en la ciudad de Ceuta, por ejemplo, donde es bastante habitual. En Ceuta, Melilla y también en el norte de Marruecos, en Tánger, aparece este cuervo especial. Es igual que un cuervo, todo igual, ese pico enorme, la cabeza negra, por supuesto, la coloración negra en una buena parte de su cuerpo, pero digamos que un 40% de su morfología es de un blanco níveo totalmente. Ese es el cuervo pío. Muy bonito, me encanta. Y para ti todos son bonitos, sí, el bonito eres tú. Todo el tiempo bonito. Sí, nos queda poco tiempo. Claro. En Londres también hay cuervos, en la Torre de Londres, y creo que está asociado con alguna maldición o con un aviso, ¿no? Sí, bueno, en la Torre de Londres se considera que los cuervos que habitan allí desde finales del 1800, se considera que los cuervos son los que de verdad protegen la monarquía británica, porque el día que desaparezcan los cuervos de la Torre de Londres, donde ahora mismo hay allí viviendo aproximadamente 4 parejas, el día que desaparezcan va a desaparecer también la corona. E incluso dicen algunos que va a desaparecer el Reino Unido en su conjunto. Wow, supongo. O sea que son aves que de alguna manera están cerrando con un candado imaginario la existencia de ese reino. Siempre las hubo en la Torre de Londres, siempre habitaron allí, pero es verdad que últimamente están habitando casi con apoyo de los presupuestos del Estado. Eso te iba a decir los ingleses, igual que apoyan a la mona de Gibraltar, donde sabemos que hay una gran población de macaco de Berbería viviendo ahí, y hay un presupuesto para esos animales, también hay un presupuesto para los cuervos de la Torre de Londres. O sea que imagínate cómo está el patio aquí en España, imagínate que el gobierno aprobara un determinado pellizco del presupuesto para alimentar, cuidados veterinarios y demás cuestiones hacia unos animales, ¿no? Bueno, los ingleses sí. No digo nada. Y terminando, ¿qué es eso de cría cuervos y te sacarán los ojos? Bueno, pues eso es otra tontería más de los humanos miedosos. La verdad es que cría cuervos y te harán feliz, claro que sí, te harán feliz. No, siempre han tenido mala fama de aves en las que no se debe confiar, y ahí se equivocan realmente quienes piensan así. Tú fíjate, personalidades de tribus guerreras importantísimas, como por ejemplo los vikingos, como eran los celtas, bueno, todas ellas tenían de mascotas principales a los cuervos. Los cuervos eran los que acompañaban a estos grandes guerreros que sin duda eran desconfiados en defensa propia, pero que a cambio confiaban absolutamente en los córvidos. Claro.
desmontando y bueno, primero conociendo algunos aspectos desconocidos de los cuervos y desmontando parte de la leyenda negra que tienen con nuestro compañero Luis Miguel Domínguez. Como siempre, un placer, ha sido bonito. ¿Forma de contacto contigo? Bueno, pues mira, ya sabes que me gustaría que fuera a través de la voz de un cuervo amigo, ¿no? Que bien estaría. Bueno, en todo caso, lo habitual en las redes sociales, LM Domínguez, y ahí estoy, ahí aparezco en todas ellas. Y luego mi correo electrónico es lmdomínguez@gmail.com. Como siempre, ahí me tendré. Te digo, como siempre, un placer. Algún día te contaré la historia de un cuervo que estuvo con nosotros una temporadita, ¿vale? Qué bien, hombre, claro, Miguel. Un abrazo. Por supuesto. Un abrazo fuerte. Venga, besos de verdad, ¿eh? Hasta prontito. Cuidado. Adiós. Con visitas que han llegado a última hora a vernos aquí al programa, os dejamos. Hemos llegado al final de este viaje, ojalá lo hayáis disfrutado. En 7 días volvemos con programas muy especiales que hemos preparado solamente para vosotros. Ahora llega la información de las 3, las 2 en las Islas Canarias y después cruce de cables de nuestro compañero David Sierra. Nosotros os dejamos, os esperamos en 7 días y celebramos que seamos vivos después de ese programa que hemos hecho visitando ese planeta funerario. Y ahora hasta las 3, mientras recogemos todo, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música y el agradecimiento a algunos oyentes que han venido a vernos aquí. Nos vemos en 7 días, feliz semana. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio. Aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el espacio en blanco. Hasta entonces, feliz semana.